presentamos a nuestra querida amiga Sabrina Corujo, del equipo de Portfolio Personal. Sabrina, como ustedes saben, es una de las mayores especialistas en la Argentina en el mercado de bonos, y bueno, todo el mundo supone que, en definitiva, una de las alternativas, digamos, claves que va a necesitar el gobierno para absorber la enorme cantidad de pesos que hay y que va a seguir habiendo en el mercado, es precisamente el mercado de bonos. Ayer hubo, como yo decía, una señal que a mí me pareció dentro de todo tranquilizadora, porque el gobierno se llevó prácticamente 110.000 millones de pesos en colocaciones nuevas de bonos, pero bueno, quiero escuchar un poco la opinión de nuestra amiga y además una experta en el tema, y ver qué opina justamente de este debate que hay también entre los economistas respecto de si el gobierno va a poder con esta política y bueno, contener ese tsunami de pesos que nadie sabe cuánto va a tener que ser, porque tiene también mucho que ver con cuánto dure los efectos de la pandemia, la cuarentena, así que va a ser interesante charlar esta tarde con nuestra amiga Sabrina Corujo. Hola Sabrina, Willy Coban, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Willy? Buenas noches para todos. Muy bien, muy bien. Bueno, quería preguntarte cómo estás viendo, obviamente, la situación después del acuerdo de la deuda, cómo hay que interpretar esta noticia de ayer de una liquidez impresionante, pero que el gobierno de alguna manera pudo o puede, evidentemente, con una tasa de interés 33%, creo que pagó ayer de tasa, sí, mantener, un más, aunque sea estamos controlada hablando esa de tasas situación. de 33, 34 de diciembre y enero, ¿no? Perdón, Sabrina. Estamos hablando, de tasas, sí, de 33, 34, con letras que vencen en diciembre y en enero, ¿no? Un poquito ya más lejos, digamos, y un poco más arriba de lo que venía colocando, pero claramente en un escenario de expectativas de inflación alcista, ¿no? ¿Cómo hay que analizar? A ver, contame un poco. No, yo creo que son dos, a ver, básicamente son dos carriles. Uno tiene que ver, obviamente, con el canje de reestructuración de deuda ley internacional, que, a ver, a nivel local, más allá que la fecha es el 24 de agosto, a nivel local la Caja de Valores, digamos, está cerrando las operaciones el próximo miércoles, y el resultado por este canje de deuda de ley internacional llegará a fines de agosto, el 28 de agosto, con la emisión ya de los nuevos bonos que saldrían a cotizar el 4 de septiembre, ¿no? Eso es un carril que tiene que ver con básicamente la reestructuración de deuda privada a nivel internacional, que todo indicaría, digamos, por lo que ya sabemos y la historia que conocemos, que el resultado va a ser importante, alto, y acá, digamos, el gobierno saldría airoso. Otro tema que también estamos viendo es claramente, pero que también, digamos, la expectativa de que el gobierno salga bien parado, digamos, si respeta lo que hasta ahora ha venido sosteniendo, incluso la ley que ha sacado, es el canje de deuda privada, ley nacional, ¿no? Que es claramente un poco menos que la ley internacional, pero también es un monto importante. Pero lo que ahora se comienza a ver, digamos, y por eso también el rally, digamos, tuvo un corto aliento, si se quiere, tiene que ver con la negociación con el FMI, ¿no? El FMI, al que se le debe 44.000 millones de dólares, de un paquete que era un poco más, pero al final nos terminó dando 44.000 millones de dólares, y que claramente no solo acá vamos a tener que ver cuál es el nuevo cronograma de pagos o lo que se negocia en cuanto a cómo se le va a devolver esa plata, digamos, sino también qué es lo que nos va a pedir el Banco Central a cambio, el FMI a cambio, ¿no? Y es acá donde están las dudas. ¿Por qué están las dudas principalmente? Porque hoy Argentina tampoco tiene un plan o un programa económico, al menos claro, o al menos que conozcamos públicamente, ¿no? Y en ese escenario es donde uno empieza a ver, bueno, cómo está el déficit fiscal, cómo está justamente la gran bola del ELIC que hay, cómo está, digamos, los 9 puntos, 10 puntos de emisión monetaria, ¿no? Que fueron justamente a financiar ese déficit y que nos hacen hoy estar en un escenario en donde los pesos sobran, básicamente, y son los pesos los que se están yendo, y hoy, digamos, es la noticia, digamos, tapa hoy en casi todos los medios, digamos, del tipo de cambio
financiero, digamos, el CCL y el MEP en máximos, ¿no? Nuevamente arriba de en el torno de 130 pesos. 131 el contado con liquidación. Claro. Exactamente, que tiene que ver justamente con esta gran excedente de pesos que hay dando vuelta, que fueron emitidos justamente para financiar el déficit público, que el déficit público fue creciente, justamente para que el gobierno pueda solventar y pueda estimular o tratar de frenar o compensar la caída de la actividad y ayudar, digamos, por la pandemia, ¿no? Digamos, y esto es lo que se ata justamente, como vos decías, digamos, a la liquidez, digamos, que hay dando vuelta y que termina ayudando, digamos, si se quiere, al gobierno a refinanciar la deuda en pesos, porque hay pocas opciones en el mercado y la liquidez tiene que ir hacia algún lado y justamente hay muchos que se vuelcan, digamos, a la curva de pesos, sobre todo indexada por inflación, ¿no? Que es la que me daría ahora, cierta cobertura, digamos, contra las expectativas de inflación alcista, que justamente tienen que ver con esta gran excedente de emisión de pesos que hay. Te preguntaba, no sé si me alcanzas a escuchar, pero te decía, si no compras la explicación que dio el propio ministro de Economía, o tal vez es parte de lo mismo, de que hay una sobredemanda de los bonos que se utilizan para el contado con liquidación por este nuevo rulo financiero, que es que conviene comprar los Bonar 20 o los Bonar 24 con pesos para acceder a los bonos estos ajustados por ser en forma más barata. ¿Eso crees que sí es cierto que está ocurriendo eso, o eso es parte o es una parte de la explicación? Yo creo que puede existir cierta parte de explicación en base a eso, Willy, justamente por lo que vos decís, digamos, había en su momento, si uno hacía este calculito la semana pasada, quizás era básicamente comprar con pesos bonos, salir de la curva de hoy de indexada por ser, ir justamente a contado con liquidación, comprar después con esos dólares los bonos en dólares y esperar o entrar, digamos, al canje de deuda también de ley nacional que va a permitir, digamos, entrar a nuevos títulos en pesos, porque acordémonos que el canje de deuda ley nacional también, más allá de las opciones en dólares que pueda haber, va a haber opciones en pesos, ¿no? Opciones indexadas por ser al 2026 y 2028. Creo que sí estuvo dando, digamos, hubo algunos arbitrajes en este sentido la semana pasada en el mercado, pero creo que la otra parte de la explicación viene por la falta de hoy un escenario claro económico a futuro, ¿no? Que está presionando claramente algún elemento de cobertura, sea contra la inflación que se espera en alta o sea contra el tipo de cambio, con unas expectativas de devaluación que son crecientes en este escenario, ¿no? Y en un escenario en donde claramente si hay algo que falta, y lo sabemos, son dólares, y el Banco Central en lo que va en los primeros días del mes ya lleva vendidos unos 500 millones, ¿no? En un escenario justamente que, como te decía recién, si hay algo que falta son dólares. La última, Sabrina, en términos de recomendaciones y de lo que vos ves que están haciendo los clientes de ustedes, los clientes de Portfolio, bueno, claro, la gente con pesos, ¿qué alternativas tiene en este momento? Porque aún las alternativas de los bonos indexados, con un contado con liquidación que va subiendo un pesito por día, la verdad que en términos, digamos, cuando uno hace la cuenta en dólares... En dólares. Sí, la verdad que cuando uno hace la cuenta en dólares, el rendimiento, digamos, encontrar algo que hoy le gane al tipo de cambio o la brecha es difícil, pero creo que una buena opción de cobertura, sobre todo para los inversores minoristas, ¿no?, que tienen pesos en sus carteras, pueden ser los fondos comunes de inversión. Básicamente eran las dos opciones de cobertura que hoy tienen, los fondos comunes de inversión que van, digamos, sobre estrategias de bonos con SER, digamos, acordémonos que los SER significa que son bonos que ajustan por inflación, ¿no?, con lo cual me permite una cobertura contra la inflación que vemos asista en los próximos meses. Y por otro lado, también los fondos comunes de inversión Dollar Link, ¿no?,
Acá dentro de los famosos dollar links, digamos, tenés dos estrategias o fondos con dos estrategias. Uno es aquellos que van a que básicamente se sientan sobre bonos o ONs, básicamente, que son privadas, obligaciones negociables, dollar link, es decir, estas dollar links son ONs que se integran con pesos, pagan pesos, pero se ajustan por el tipo de cambio oficial, o bien, digamos, tienen bonos en pesos, pero con cobertura ROFEX, ¿no? Con cobertura de futuros de dólar. Entonces, lo que me permite hacer lo que se dice en el mercado un sintético. Básicamente hay mucha plata, mucho flujo que está yendo a estos fondos comunes de inversión, porque es una herramienta quizás útil y de cobertura, digamos, ante las expectativas también de una devaluación creciente del tipo de cambio oficial, útiles y fáciles para un minorista, ¿no? Claro, claro. Sí, que además se pueden hasta operar, bueno, fácilmente cualquiera que tenga la cuenta bancaria o directamente con las cuentas de los agentes de bolsa, obviamente. Sí, señora. Bueno, muy bien, ha sido Sabrina, realmente como siempre, muy interesante. Un vehículo interesante para diversificar, sobre todo a los inversores minoristas, ¿no? Así es, sí señora. Bueno, muy interesante, como te decíamos, como siempre, Sabrina, siempre interesante escucharte, casi una clase de matemática financiera. Un beso grande, como siempre, gracias Sabrina. Pero no se escucha bien. Y estábamos escuchando a Sabrina Corujo, equipo de Portfolio, y Sabeto Baldón.